Buenas noches. Acá estamos con la asignatura de taller de tesis para los estudiantes de Economía y Contabilidad de la Universidad Libre Peruana. Bueno, vamos directamente a compartir los materiales que tenemos por acá y luego avanzamos. Aquí estamos con el capítulo cuarto de la tesis ULP, donde en el 4.1 estamos tratando el análisis e interpretación de los resultados, ¿correcto? Y en el 4.2 vamos a ver la contrastación de la hipótesis. El día de hoy vamos a comenzar con un recordaris de lo que ya hemos visto las semanas anteriores. Por ahí no más de 10 minutos para recordar los principales aspectos y luego iniciar la clase de hoy, que es la aplicación del SPSS. Bien, entonces tenemos aquí, ya hemos dicho que los resultados los estamos clasificando aquí en dos grupos, lo estamos ordenando en dos grupos, ¿no? Los resultados de la variable independiente, en este caso ahí, variable independiente, como podemos ver ahí, variable independiente, y el otro grupo de los resultados de la variable dependiente. En esta parte, como ya se comentó, ni aquí en la universidad ni en otra universidad te dice cómo lo debes presentar. Ya depende cómo uno quiera organizar su trabajo, pero tiene que ser con una secuencia lógica, ¿no? Una secuencia lógica que guarde un sentido común, un criterio, ¿no? Entonces el criterio es tomar los resultados por cada variable, lo cual está muy bien. Y entonces, de un conjunto de preguntas que va a haber en el instrumento que vamos a utilizar, la mitad pertenece a la variable independiente y la otra mitad a la variable dependiente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Eso se hace así, es por lógica, ¿no? Porque sería ilógico, digamos, darle más preguntas a una variable y menos a otra. O darle, digamos, todas las preguntas a la variable independiente y ninguna a la variable dependiente. O al contrario, todas las preguntas sobre la variable dependiente y ninguna sobre la independiente. No suena lógico, ¿no? Pero lo lógico es que las preguntas sean divididas en dos bloques. Uno para la variable independiente y el otro para la variable dependiente, con lo cual, digamos, organizamos la presentación de la mejor manera. Estamos ahí con Rebeca Montesino, ya estaba ahí. Buenas noches. Está entrando. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto. Por acá también estamos con Casa Verde. Gracias. Casa Verde también está y acaba de entrar por la punta derecha ahí Keila Turco Morales. Bien. Un gusto. ¿Qué tal me escuchan? A ver, comprobando sonido. ¿Qué tal me escuchan? Hola, Montesinos. Bien, doctor, se escucha bien. Gracias, muy amable. Entonces, continúan, porque aquí hay que trabajar. ¿Sí o no, Rebeca? Muy bien. Les decía, estamos recordando aquí algunos tópicos que ya hemos repasado, porque siempre esto pues merece así, un recordar de vez en cuando, porque esto de la investigación es un poco ingrata, ¿no? No es tan fácil digerible, ni tan amigable, ¿no? Se hace un poco tedioso por ahí, ¿no? Pero con las repeticiones y los materiales que le presentamos, seguro que va a resultar muy adecuado. Y además lo importante es acá que uno tiene que hacer su trabajo sí o sí, porque si no sale ni de esta universidad
ni ninguna universidad del mundo no sales titulada, así de claro. O sea, aquí haces tu tesis o te mueres ahí en el intento, ¿no? Hay que hacer la tesis, ¿no? Y la tesis no es tan difícil, ¿no? Simplemente hay que prestar atención en los principales tópicos, ¿no? Especialmente en esta asignatura que estamos desarrollando, porque después, posiblemente ya cuando egresas, ya si quieres alguna capacitación, te va a costar mucho más de lo que te puede estar costando ahora, ¿no? Ahora puedes preguntarle al profesor, indagar con el profesor, pedirle esto, pedirle lo otro, pero después el asesor ya te va a cobrar, por decir. Bien, parece que alguien tocaba la puerta por ahí, vamos a ver. A ver, no, no veo a nadie. Ya, correcto, sigo. Ah, ya, estaba entrando ahí. ¿Quién entró? Eh, Turco está con dos aparatos, no sé qué sale como 5 veces acá. Turco ya. Muy bien, gracias, gracias. Bien, entonces le decía que eh, los resultados de la investigación tenemos que dividirlo de cualquier manera como uno crea más conveniente. Por ahí, por ejemplo, si tenemos un grupo de preguntas, la mitad la tenemos que considerar como resultado de la variable independiente y la otra mitad como resultado de la variable dependiente. Esa es una forma. Otra forma también sería así, miren, presentamos algunos resultados generales de la empresa, como por ejemplo eh, un estudio de mercado, eh, algunas estadísticas propias de la actividad empresarial. Podríamos presentar incluso los estados financieros, ¿no? ¿No? Que podría denominarse como datos reales de la empresa, ¿no? Eso podría ser una parte. Y la otra parte sería ya los resultados de la aplicación de un instrumento. Cualquiera de las formas es válida. En este caso, no estamos hablando de los resultados históricos o reales de la empresa, sino directamente a los resultados de la aplicación de un instrumento, ¿no? Y entonces, como consecuencia de aplicar un instrumento, estamos dividiendo ahí los resultados para la variable independiente y los resultados para la variable dependiente, ¿no? Bueno, y en ese recordario que estoy haciendo aquí por unos 10 minutos más o menos, encontramos que cada resultado, como este resultado 1, por ejemplo, va a tener su tabla que expresa el resultado que se ha tenido sobre la pregunta realizada. Ahí está la tabla. Y por otro lado también tenemos aquí la figura correspondiente. Y a continuación la interpretación o nota, como por ahí no tan lógicamente le llama el APA. El APA habla de nota, ¿no? No me parece adecuado nota, ¿qué cosa es nota? En contabilidad nota le llaman, por ejemplo, nota a los estados financieros, ¿no? Para que no se confunda, podríamos utilizar esta parte de interpretación. Y me parece que tanto en economía como en contabilidad esta palabra interpretación eh, nos da a entender que, que, que estamos presentando, estamos dando lectura, ¿no? Estamos dando una lectura, en la interpretación estamos dando una lectura del resultado que hemos tenido mediante la tabla o la figura correspondiente. Todos los resultados que podamos presentar, que pueden ser 50, que pueden ser 100, que pueden ser 20, que pueden ser 15, ya eso depende del número de preguntas, ¿no? Bien clarito hemos dicho en otro momento que de acuerdo con el número de preguntas, que generalmente tiende a ser un número par, ¿no? El número de preguntas tiende a ser un número par. ¿Para qué? Para que haya la mitad para una variable y la mitad para otra.
No suena lógico, digamos, cargarle más preguntas a la variable independiente y menos a la variable dependiente. Tampoco suena lógico cargarle pocas preguntas a la variable independiente y más preguntas a la variable dependiente. No suena lógico, no tiene criterio ni sentido común, ¿no? Más bien la lógica, el criterio, el sentido común es ponerle ahí, eh, como dice, miti, la mitad para uno y la otra mitad para la otra variable, ¿no? De modo que de esa manera le damos un igual peso, ¿no? Igual peso. Es muy similar cuando recuerdan cuando veíamos la muestra, ¿no? Cuando veíamos la fórmula de la muestra y se presentaba por ahí, por ejemplo, una letra como P y Q, y decíamos que como el investigador de, de inicio no conoce ni el valor de P ni el valor de Q, y que esta P era una variable que podría ser la independiente, y Q es la otra variable que puede ser la dependiente, y que cada una, cuando no se conoce su valor real, se considera como que es igual a 0,50 cada uno, en tanto por uno, o 50% en tanto por ciento. 50% para P y 50% para Q, y ja para ja. Tranquila, los dos, sin darle, digamos, más peso a una ni a la otra, ¿no? Entonces se puede manejar ese criterio aquí también. Ahora, vamos a más detalles. Recordamos que el título de la tabla que vamos a copiar aquí va a ser la pregunta, ¿no? Usted copia de su cuestionario, lo trae acá, la pregunta. Esa misma pregunta lo pone acá, igualito lo copia acá. Y esa misma pregunta también lo copia acá. Es decir, lo copia y lo pega 3 veces ahí. Lo copió y lo pegó 3 veces acá. Ya está. Pero luego tiene que pasar a editar, ¿no? Puede pasar a editar. Y entonces en la edición aquí se procura, digamos, que sea, digamos, una frase corta, precisa, ¿no? Que dé a conocer de qué se trata el asunto, ¿no? Entonces se comienza a editar, ¿no? Se edita el nombre de la tabla y queda ahí. Se edita el nombre de la figura, ¿sí? Y aquí en la parte de interpretación se deja tal como está, digamos, tal como hemos copiado. Solamente se ve, digamos, que tenga la sintaxis correspondiente. Es decir, que se entienda, que se entienda la lectura respectiva, ¿no? Y más bien hemos dicho que en esta interpretación debe, digamos, mejorarse, ¿no? Porque a veces de por sí un concepto no es tan preciso, y entonces aquí en esta parte de los resultados es que ustedes como investigadoras o investigadores deben demostrar que conocen el tema, saben de qué se trata y saben, digamos, los elementos, los complementos, el concepto, la teoría o cualquier elemento relacionado con el resultado respectivo, ¿no? Y entonces, así, de esa manera, terminan este resultado con su tabla, su figura y su interpretación. Y luego, en las siguientes, en los siguientes resultados, igual. Hay que tratar, otra cuestión de forma, hay que tratar que cada resultado, como en este caso, por ejemplo, esté en una página. Si por alguna razón te amplías mucho, bastante en la interpretación y pasa a la siguiente página, el siguiente resultado trata que vaya a la siguiente página. De ese modo, digamos, un resultado estaría ocupando 2 páginas, si fuera el caso, ¿no?
reitero que esto de los resultados es muy importante, que denota el grado de conocimiento, de entendimiento de una investigación. Hay algunos investigadores que ven dos cosas: que esté bien planteado tu problema, de ahí pasan de frente a los resultados. Porque el marco teórico ya se sobreentiende que debes cumplir ahí los temas de citas, de referencias bibliográficas, ¿sí? Según el APA. Pero van a esta parte que estamos reiterando, los resultados, ¿no? Y así entonces uno sigue llenando sus resultados, sigue avanzando. Sus tablas también le hemos recomendado que esta tabla es una presentación mínima, ¿no? Ustedes pueden ampliar la tabla, ¿no? Pueden aplicar aquí lo que se llama a nivel de frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias absolutas, ¿no? Pueden aplicar así en frecuencia, considerando el término frecuencia relativa o frecuencia absoluta. Pueden agregarle, digamos, más columnas, ¿no? Pueden agregarle así más datos, ¿no? No hay ningún inconveniente en ese sentido. Igualmente en el gráfico le pueden dar, digamos, un fondo, otro modelo de gráfico. Incluso también hemos dicho que estas alternativas tranquilamente pueden ser modificadas por otras, digamos, que sean más adecuadas. Otro aspecto también que recalco acá es que, bueno, en el caso que estamos presentando, todas las alternativas que estamos presentando son iguales. Es decir, estamos hablando de la misma escala Likert, pero hemos dicho reiteradamente que tranquilamente podemos aplicar varias escalas Likert dentro de un trabajo, varias escalas, no necesariamente una. En algunas preguntas puede haber, como esta, por ejemplo, 5 alternativas, en otra podría haber 7, en otra podría haber 4, en otra podría haber 3 también. Y totalmente diferentes a estas. Eso es factible, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, que en la diversidad está el gusto. Puede ser, es un criterio que uno adopte y le da forma, ¿no? Entonces queda, digamos, eso bastante a criterio de cada quien investiga, ¿no? Y eso le genera un valor agregado a su trabajo, ¿no? Lo hace diferente al de otros, ¿no? Bien, aquí tenemos en esta segunda parte los resultados, análisis e interpretación de los resultados de la variable dependiente, ¿no? De los resultados de la variable dependiente. Y entonces, aquí está el otro grupo de resultados similar a los anteriores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este caso, generalmente estamos utilizando aquí 22 preguntas, 122 preguntas. Por acá le tocaría el resultado 12. Estaríamos hablando 11 preguntas para la variable independiente y 11 para la variable dependiente. Y ahí está, resultado 12, ¿no? Hay que tener en cuenta también que este resultado tiene un número que posiblemente no coincida con la tabla, porque en un trabajo de tesis puede haber muchas tablas. Dentro del marco teórico puede haber tablas, dentro del aspecto de la metodología hay tablas, incluso en la parte de la presentación del problema también a veces se pide tablas sustentatorias de la situación problemática que uno está presentando. Las tablas pueden ser muchas, ¿no? Entonces, este número de resultados no necesariamente va a coincidir con el número de tabla. Y otro detalle, este número de tabla no va a coincidir con el número de figura. Podría coincidir, pero esa coincidencia sería excepcional, ¿no?
por lo general no coinciden. Por lo que acabo de indicar, ¿no? Un trabajo puede tener muchas tablas o un trabajo puede tener muchas figuras. Es común insertar, eh, por ejemplo, mapas conceptuales, es común insertar un mapa geográfico, es común insertar figuras relacionadas con uno u otro tema de las variables, y eso va a ser, digamos, que cada figura que pongamos en el trabajo, cada figura que está en el trabajo tiene que estar numerada. Y la numeración viene del inicio a fin. Por eso que se recomienda, escuchen ahí, por favor, anoten, por eso que se recomienda que la numeración, tanto de la tabla como figura, se haga al final. Cuando ya no tienes más tablas ni figuras que agregar, ahí ponle el número. Porque si comienzas a ponerle en este momento un número acá, después vas a tener que cambiarlo, posiblemente. Porque verifica, digamos que en los temas anteriores hay otras tablas que no necesariamente coinciden con la secuencia que está llevando acá, ¿no? Tener en cuenta. Y entonces aquí tenemos el otro lote de las preguntas, o los resultados, mejor dicho. Tenemos el otro lote de los resultados, que coincidentemente son los mismos que el número de preguntas, ¿no? Como ya lo decimos reiteradamente, ¿no? Y así seguimos y nos vamos ahí a la búsqueda de nuestro tema, ¿no? Nuestro tema es la contrastación. Ahí estamos. Y aquí está. Este es nuestro tema. Contrastación de hipótesis. Pues si quiere contrastación de la hipótesis, no hay ningún problema. Póngale si quiere usted ahí. No hay ningún inconveniente. De hipótesis, de la hipótesis. Y luego esto lo hemos dividido en dos grupos. Ahí está. 4-2-1, contrastación de la hipótesis general. Luego nos vamos por acá y estemos ahí, mire, 4-2-2, contrastación de la hipótesis, de las hipótesis específicas. Y dentro de las hipótesis específicas, aquí podemos tener varias. ¿Va a depender de qué? Va a depender del número de dimensiones. Si tenemos 5 dimensiones para cada variable, vamos a tener 5 hipótesis. Como también tenemos 5 problemas, como también tenemos 5 objetivos. Por eso reitero aquí, se busca, digamos, en una investigación que haya esa similitud en número, ¿no? En número. No tendría sentido, por ejemplo, darle a una variable 10 dimensiones y a otra solamente 5. O a una darle 5 y a otra darle 2 nada más. Hay trabajos así, uno encuentra cuando uno busca investigaciones, hay así, pero lógicamente son trabajos incoherentes, ¿no? ¿Por qué? Porque reitero, aquí se busca, digamos, por cuestión de criterio, de lógica, de sentido común, la igualdad, ¿no? Si hay 5, si tengo una variable, miren, escuchen, si tengo una variable independiente, debo tener una variable dependiente, una. Ahí está, ahí comienza el show. Una. Una independiente, una dependiente. A veces cuando son trabajos grupales, en algunas universidades, acá en Lima hay varias universidades donde los trabajos son en grupo también. Entonces, como son en grupo, le dije como castigo, preséntame un trabajo con 2 variables independientes y 2 variables dependientes. Eso lo hacen, digamos, para que haya más esfuerzo, pues, porque si no, pues, sería lo mismo, el mismo peso
para el que hace para una persona que hace una investigación, como para dos o más personas que hacen también una misma investigación. Eso no necesariamente se aplica en todas las universidades, pero aquí, por ejemplo, se me ha ocurrido aquí ver el caso de la Universidad Garcilaso de la Vega, ¿no? Ahí yo he asesorado varios trabajos ahí y así le pedían. Tuve un grupo, por ejemplo, de dos señoritas donde le dijeron, ¿no? Está bien, pueden presentar así en grupo, pero aquí me presentan dos variables independientes y dos variables dependientes y adelante sigan con toda la parafernalia de la investigación. Bien, bien, bien. Entonces sigo. Entonces estamos aquí en esta parte de la contratación. Y entonces ya dijimos aquí, como ya dijimos en la semana pasada, esto, ¿no? Que en primer lugar tenemos que presentar esto, esas dos hipótesis. Una hipótesis nula y otra hipótesis alternativa. Y ya está. Ese es un punto, ese es un elemento. ¿Qué cosa hago para contrastar? Presento mis dos hipótesis, una nula y otra alternativa, un punto. Ese es el primer punto. El segundo punto es aplicar ya una prueba estadística. Esto, le vamos a llamar así una prueba estadística. Porque no necesariamente se hace la correlación. Esta es correlación, pero podría aplicarse, digamos, otro, regresión, análisis de varianzas, coeficientes. Se puede aplicar varias pruebas, ¿no? Varias pruebas, siendo la correlación una de las más utilizadas. Repito, se pueden aplicar varias pruebas. Entre varias pruebas estadísticas se puede aplicar cualquiera. E incluso hay algunos investigadores que presentan más de una prueba. Es decir, pueden presentar la correlación, como en este caso, y a continuación presentar, digamos, la regresión. Y con eso hacen un complemento más profundo, más técnico, más científico, ¿no? Mientras más pruebas de tinte o carácter estadístico, es mejor para darle el carácter científico. Recuerden que esta parte estadística es lo que le da el carácter científico a la investigación. Porque si no sería un copy-paste de varias cosas por ahí, ¿no? Pero esta parte de los resultados y especialmente esta parte de la contrastación le da mucho más el carácter científico que otros elementos de la investigación. Entonces, como numeral 2 de los elementos para contrastar es la prueba estadística correspondiente, que puede ser correlación, regresión, análisis de varianza, coeficientes, etc., etc., y hay más pruebas. Pero en cada prueba que uno presente, o en cada instrumento estadístico que uno presente, debe ser un instrumento que uno lo entiende. Atentas ahí, por favor, atentos ahí. Uno no puede, digamos, fijarse porque otro aplicó una determinada prueba y yo quiero ponerlo ahí. Si no lo entendiste o no lo entiendes ni de fondo ni de forma, mejor ni lo menciones ni lo toques, ¿no? Porque basta que presentes algo en tu trabajo, va a dar motivo a que te puedan preguntar sobre eso. E imaginas que te pregunten algo y no sabes cuál es la correlación, y no sabes cuándo aplicar la correlación de Spearman, o no sabes para qué sirve este grado de significancia que lo vemos ahí, ¿no? Entonces, cada cosa que uno debe presentar debe tenerlo bien claro, bien preciso. Bien, y esto nos queda ahí. Entonces tenemos en este numeral 2, tenemos el instrumento estadístico, las pruebas estadísticas correspondientes. Y a continuación viene esta parte 3,
esto, que está la interpretación aquí. Esta es la interpretación. Que acá la secretaria se ha olvidado de poner, ¿no? La interpretación. Ya está. Entonces, de esas tres partes se compone aquí la contrastación, ¿no? Repito, uno, ahí está uno, las hipótesis, nula y alternativa. Segundo, la tabla o tablas estadísticas. Tercero, la interpretación de la estadística correspondiente. Muy bien. Y entonces vamos al detalle. Vamos a recordar algunos tópicos que ya vimos la semana pasada, pero por ahí como ustedes a veces no quieren asistir, aducen cualquier cosa y, y después le echan la culpa al profesor, ¿no? Como si el profesor no asistiera, ¿no? Como el profesor no hiciera clase, ¿no? Lo más fácil del alumno, ¿cuál es? Echarle la culpa al profe. No, no me enseñaron. Bien, por eso estamos repitiendo esta partecita. ¿Qué cosa es la hipótesis? La hipótesis nula. Para entender la hipótesis nula, primero vamos a hablar de la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es la hipótesis de cada uno de ustedes. En este caso, la hipótesis general de cada uno de ustedes. De la investigadora o del investigador. Es su hipótesis. Así, tal como está, viene acá, ¿no? Tal como está, viene acá. Y lo ponemos acá, ahí en H1. Ahí lo copiamos. Lo copiamos de donde esté. Donde esté, lo copiamos ahí. Para probar, vamos a ver acá, para hacer un buen recordaris. No sé si tenemos acá la hipótesis de este trabajo. Este trabajo no es el de nuestra delegada, pero es de otro alumno. Ahí está, miren. Ahí está, lo tenemos acá, miren. Lo tenemos acá. Entonces lo copiamos, exactamente lo copiamos. Y nos vamos ahí a buscar dónde estábamos ahí. Me olvidé de anotar la página. Ya cerquita, ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, copiamos. Ya está. Otra vez copiamos. Ya está. Y también copiamos aquí al final. Creo que la vez pasada no le dije acá. Acá también lo copiamos. Aquí. 3 veces. Igualito que los resultados. Lo copiamos ahí 3 veces, ¿no? 3 veces lo copiamos. Y después ya comenzamos a trabajar con ello. Vamos a ver ahorita, miren. Vamos a ver. Y comenzamos a trabajar aquí. Acabo de indicarle que la hipótesis alternativa es la hipótesis de cada uno de ustedes. Este es de un trabajo de un alumno. Eso queda ahí, no hay ningún problema. Donde vamos a cambiar es aquí arriba, en la hipótesis nula. H0 o H sub 0 se considera como hipótesis nula. Entonces, esta es la clave acá, la palabrita, influye. Entonces, para que esto sea nulo, simplemente se agrega acá, no influye. Así como estoy considerando. Y si quiere, usted le pone ahí, pues, en rojo, para que por ahí no se olvide, digamos, que eso es nulo, ¿no? Para que claramente se vea la diferencia de esa nulidad. Pero entonces viene la pregunta ahí, ¿no? Viene la pregunta. Entonces, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué hago eso? Profesor, ¿qué está haciendo? De repente alguien dice, profesor, ¿de qué me sirve eso, no? ¿De qué me sirve eso? Me poner no, nada más de ahí, ¿no? Mire, esto es trascendental todo esto. Mire, primero les explico, esta hipótesis alternativa es la hipótesis que ustedes han creado. Y si ustedes han creado, es algo subjetiva. Y las investigaciones deben romper en algo, no en algo, sino deben romper casi toda la subjetividad.
Y entonces, para volverlo esto objetivo, es que el investigador crea la hipótesis nula. Y entonces, luego somete estos dos valores. El valor 1 y el valor 2 lo somete a prueba. ¿Quién ganará? ¿El 1 o el 2? ¿El nulo, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa? Y le deja al sistema SPS, que diga, que nos dé la respuesta, ¿no? Entonces, repito, esta creación de hipótesis nula, los estadísticos y científicos en general lo han creado, digamos, como para romper la subjetividad que tiene la hipótesis alternativa, ¿no? Y al generar la hipótesis nula, es una hipótesis totalmente contraria. Y someterlo a prueba, a las dos ahí, para que el sistema me diga quién es quién gana, quién pierde, quién se queda, o a cuál se queda, o cuál se rechaza. Entonces, ahí ese es el trabajo del SPS, pero sobre esta base de la hipótesis nula. Si no aplicamos esto, no tendría sentido aplicar estadística. Si no hacemos esa premisa de las hipótesis, no tendría sentido aplicar la prueba estadística. Es la base esta consideración de hipótesis nula y hipótesis alternativa para aplicar una prueba estadística. Bien. También aprovecho ahí para recordarle que la contrastación también se le llama prueba de hipótesis, que también ya lo hemos dicho en otro momento. A la contrastación también se le llama prueba de hipótesis. De modo que anótenlo por ahí, no se asusten. Si hablamos de contrastación, es lo mismo que hablar de prueba de hipótesis. Entonces, incluso este término prueba es todavía más claro. Así como a veces algunos utilizan, dame la prueba de amor. Dame la prueba de amor. ¿Por qué quiere la prueba de amor? Porque quiere comprobar, ¿no? Quiere comprobar que le quieren, que le aman, ¿no? Más o menos acá funciona así, aunque parezca jocoso, ¿no? Es una suerte de comprobación de cuál hipótesis queda, y cuál es rechazada, ¿no? O sea que esa prueba de amor que a veces surge en los romances no es tan descabellada. Tiene su efecto hasta en la ciencia, mire. Correcto. Entonces, y nos vamos al segundo punto ya, que es recordar, y tenemos aquí todo esto, ¿no? Bien. Aquí vemos que aquí tenemos una columna donde están las variables, pero también a la derecha tenemos aquí la variable de forma vertical y también en forma horizontal. Y eso se hace, digamos, para que en realidad aquí se forman dos cuadros. Ahí lo voy a separar, miren. Aquí se forman dos cuadritos. Perdón, aquí. Así también. Ahí. Se forma así esos dos cuadros. Y vamos a ponerle color para separar. Bueno, esto es la cabecera, ¿no? Esta es la cabecera del trabajo. Ahí, un color como ese, por ejemplo, la cabecera. Este es un segundo cuadro. Que presenta, digamos, en el lado izquierdo a la variable dependiente, y este otro cuadro, que es el mismo que está de verde, pero desde otra óptica, presentando a la izquierda la variable dependiente, ¿no? Y de esa manera, digamos, uno así se ve mejor, está mejor organizado, ¿no es cierto? Correcto, bien. Entonces, ¿cuál es mi variable independiente? Ahí está clarito, miren. Mi variable independiente es organización comercial. Copio. Aquí me pide la variable independiente, lo copio. Lo edito. Y ya está. Le doy un enter para que suba. Le pongo ahí su mayúscula. En este caso yo lo estoy haciendo así, pero esto te da el sistema, ¿no? Esto te da el sistema. Luego,
Esto mismo de acá, ahora que ya está editado, lo copio aquí al otro lado, aquí, y ya está. Y queda ahí. Ahora, copio la variable dependiente, ahí está, satisfacción del cliente. Está clarito ahí, ¿no? Y copio por acá, en muy forma similar a la anterior, edito, enter, su mayúscula aquí al inicio, como es natural. Hay que cuidar todas esas situaciones de forma. Eso denota, digamos, que cuando uno hace bien las cosas, ha trabajado la cosa, ¿no? Porque a veces no es copiar así por copiar, sino hay que darle la forma, que, la forma más adecuada, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que aquí, mire, ahí hay un espacio, ¿no? Eso lo eliminamos, ese espacio, incluso lo podemos juntar esto de acá, esto también lo eliminamos ahí, acá también esto lo eliminamos ahí, y le damos forma, pues, a nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro trabajo, es una profesora, yo tenía una profesora que nos decía, eh, jóvenes, nos decía jóvenes, cuando era joven, y cuando era joven yo, ¿no? Nos decía jóvenes, esta investigación es como su hijo, como su hija, ¿no? Ustedes tienen que quererla, apapacharla, tienen que amamantarla, criarla, educarla, digamos, de la mejor manera, ¿no? Porque si no, esto no va a ser, no va a tener, digamos, un buen fin, así nos decían. Y es cierto, ¿no? Y es cierto, hay que darle, digamos, ahí, hay que darle la mejor. Ahí, por ejemplo, el cuadrito ya quedó más perfeccionado, ¿no? Sin esos espacios y todo eso. Muy bien. Ahora, ya quedó el cuadro, ¿no? Pero ahí tenemos los datos. Dijimos que hemos aplicado aquí la correlación de Spearman. La correlación de Spearman en este caso dice 83.40%, ¿cierto? ¿De dónde he sacado ese dato? Muy sencillo, ese dato me da justamente... eh, ah, recordamos de ahí lo que estuvimos revisando. Ese dato lo podemos obtener aplicando una fórmula, la fórmula correlación. Así como uno agarra 2 más 2, así, agarra la fórmula de la correlación, pone los datos y ya sale el valor de la correlación. Una forma. Una segunda forma es mediante un cuadro o una tabla en Excel. Una tercera forma es utilizando las fórmulas que tiene Excel, las fórmulas estadísticas de Excel. Y la otra forma es mediante un software estadístico, como el SPS, el eView y otros que hay en el mercado, ¿no? Muy utilizado el SPS para ciencias sociales, ¿no? Como la economía, la contabilidad, que en este caso lo tenemos, ustedes son de esa ciencia, de esa carrera, ¿no? Correcto. Ahora, entonces, podemos ver que este número, le dije la vez pasada que este número, el sistema me va a dar como coma, ¿no? El sistema es medio raro, ¿no? El sistema te da así, coma, 8340, así. Así te da el sistema. Se sobreentiende que delante de esa coma hay un cero, ¿no? Pero el sistema te da así. Igualmente acá te da así. Acá te dan así, coma, cero, así. Así te da. ¿Por qué? Porque el sistema se expresa en tanto por uno, ¿no? El sistema te da la información en tanto por uno. Acá también sería 0, coma, 0,1, así, 1%. Ya, pero claro, habría que eliminarle el porcentaje, ¿no? Aquí se me estaba olvidando. Si es en tantos por uno, ya no hay porcentaje, ¿no? Y así sería.
Incluso este cero que le he puesto acá adelante no va, ¿no? Ahí. El sistema te va a dar así, ¿no? Pero eso lo podríamos entender nosotros, que nos han enseñado a manejar el sistema, el profesor nos ha pasado unos videos y nos han presentado ahí, y entonces hemos visto que eso es así, ¿no? Pero este trabajo lo presentamos a algunos docentes revisores que no necesariamente conocen el SPS, o si lo conocen ya no lo recuerdan, ¿no? Y entonces incluso algunos te pueden decir, oye, pero esto edítalo, pues. ¿Por qué lo presentas así? Edítalo. Y entonces si lo editas, podría ser, comienzas a editarlo. Ahí en tanto por uno, así lo dejas, lo puedes dejar así, ¿no? Así, ya está editado. Ahí ya está editado. Esa es una manera. Pero aún así sigue siendo raro, ¿no? Si te dijo que lo edites y lo editas así, oye, pero ¿qué es esto? Sigo no entendiendo, ¿no? De repente lo entenderás tú, pero yo estoy revisando, yo no lo entiendo de qué se trata eso. Háblame en porcentajes, te dicen. Y entonces ahí tú tienes que recurrir, pues, a lo que ya estaba aquí, 100% acá, y le das lo que el profe quiere, ¿no? Y te evitas problemas, ¿no? Entonces, por eso lo hemos editado acá. Les estoy indicando cómo el sistema facilita la información, ¿no? Pero uno lo puede editar, ¿no? Hay algunos que te dicen que lo edites, ¿no? Pero hay otros que saben estadística también. Y ustedes saben que los estadísticos también son medio locos. Y eso, algunos estadísticos te dicen, oye, pero ¿por qué has cambiado la tabla? No. Cópiame la tabla igualito como te ha dado el sistema. Así te piden algunos. Y en investigación uno tiene que hacer lo que te pide el revisor. Uno tiene que someterse a las reglas del revisor, ¿no? Tanto que uno te puede pedir porcentajes y otro revisor te puede pedir que traigan igual como está el sistema, como te da el sistema. Todas esas cosas puede darse. Pero bien, aparte de eso, de ese comentario viene lo siguiente, ¿no? Este valor, aunque no diga que es positivo, que no tenga más ahí delante, ya se sobreentiende que es positivo, ¿no es cierto? Y ese tiene un mensaje. Pero otra cosa también, este valor puede ser negativo, ¿no? Ustedes saben que la correlación puede ser positiva o negativa. Lo que no debe ser nunca es cero, porque cero no hay correlación, ¿no? Si sale cero, no hay correlación. Pero es bien raro que salga, digamos, algún trabajo con cero, ¿no? Pero en teoría, cuando es cero, no hay correlación. Pero sí hay correlación cuando es positivo o cuando es negativo. Algo más. Cuando es positivo, como en este caso, significa que hay una asociación, porque la correlación mide la asociación. ¿Qué cosa es asociación? Entendimiento, cómo se entiende una variable con otra, ¿no? Cómo interactúan dos variables. Vean por acá cómo dice, ¿no? Miren, aquí, todo esto que estoy comentando está por acá. Dice. Esta tabla mide el grado de relación, ahí está, es otra forma de decir, de relación entre la variable independiente y dependiente. Y dentro de ello te presenta, dice, el coeficiente de correlación y el grado de significancia que lo estamos viendo ahí, ¿no? Bien, sigo. El hecho que esto sea positivo significa una correlación directa. En cambio, si fuera negativo, significa que hay correlación, pero es indirecta. Otro dato que es importante, ¿cuál es el valor que te está dando, ¿no? En este caso, hay un valor de 83.40%. En los materiales que presentamos la semana pasada, decía
el colega, el tío estadístico, el tío estadístico nos decía, el buen amigo, el tío estadístico nos decía que, de acuerdo a su criterio, él considera, digamos, que mayor a 75 ya es muy alta, se considera como muy alta. Por tanto, este 83% es muy alta. ¿Y qué tiene que ver eso con el resultado, ¿no? Bueno, el que está diciendo, pues, que si es muy alta, te está diciendo esto, ¿no? Que el grado de relación, siendo muy alta, es adecuada, que tus variables están bien definidas, que hay una asociación entre una y otra variable, que hay un entendimiento entre una y otra variable, que estás hablando, que estás tratando los temas en forma congruente, que la organización comercial en este caso no está divorciada de la satisfacción del cliente, sino que de alguna manera son elementos concurrentes, se asocian, interactúan, se relacionan. Algunos dirán, profesor, hasta ahí está bien, hasta ahí está bien, pero ¿por qué utilizó la correlación de Spearman? Y esto también es bueno reiterarlo. La semana pasada ya lo explicamos, pero no está de más reiterar lo siguiente. Hay varios tipos de correlación. Pearson, Tyndall, parece que tenemos ahí Tyndall, Pearson, Chi cuadrado, etc., etc. Hay otros también. Y entonces les dije que por el hecho de ser nuestras variables cuantitativas, el hecho de, perdón, el hecho que nuestras variables sean cuantitativas nos lleva a aplicar de alguna manera la correlación de Spearman. Dice como elemento básico. Pero, para aplicar Spearman no tiene que darse normalidad. Cuando hablamos de la normalidad, hacemos un recordaris ahí de la campana de Gauss. Una distribución de datos es normal cuando hay un centro y a la derecha hay una cantidad de datos igual a la derecha que a la izquierda. Está distribuido proporcionalmente, tanto a la izquierda como a la derecha. De modo que la campana exactamente tiene su centro en el centro. Pero para la correlación de Spearman no tiene que darse eso, porque la correlación de Spearman te pide, digamos, que puedes aplicarlo siempre y cuando se dé la no normalidad. Y entonces ya comentamos en la clase anterior que cuando hay normalidad, la moda, la media y la mediana tienen valores similares. Y cuando no hay normalidad, esos valores son diferentes. Y entonces, acá tendría que darse eso que acabo de indicar, ¿no? Que la media, la moda y la mediana deben ser valores diferentes, y eso ya te da pie a que aplique la correlación de Spearman. Ese solo hecho ya te lleva a aplicar la correlación de Spearman, pero también presentamos otras pruebas como la desviación estándar. Dijimos que la desviación estándar mide, digamos, cuán cercano o cuán lejano está del promedio, ¿no? Cuando hay normalidad, la mayoría de valores están muy cerca al promedio. Están ahí amontonados al promedio, ¿no? Por debajo o por encima del promedio, pero ahí muy pegaditos. Y siempre hay una tendencia lineal. En cambio,
cuando tenga que aplicarse la correlación de Spearman, tiene que haber una desviación estándar alta. ¿Qué significa eso? Desviación estándar alta. Que hay puntos o valores que están alejados de ese promedio. Algunos están muy cerca del promedio, otros alejados, por arriba, igualmente por abajo están algunos cerca del promedio, otros son muy abajo del promedio y etcétera. Esa condición, digamos, hace que la desviación estándar sea alta, ¿no? Y así también hay otros elementos que lo deben revisar ahí en el material que hicimos la semana pasada, ¿no? O presentamos la semana pasada. Bien, hasta ahí, digamos, termino de explicar esto de la correlación, pero falta esto del grado de significancia, ¿no? Porque seguramente alguna de ustedes está pensando, profesor, pero hasta ahorita no ha dicho qué pasa con las hipótesis, ¿no? Lo ha presentado ahí y las hipótesis siguen ahí vivas y latentes, ¿no? Efectivamente, es cuando trato este SIG bilateral o valor de significancia. Bilateral es porque están a ambos lados de la cola, en la cola de la campana, ¿no? Entonces, cuando este grado de significancia es menor del 5%, se hace lo siguiente. Se acepta la hipótesis alternativa, esta, y se rechaza, se desecha esta otra hipótesis. Y ahí se acabó la hipótesis nula, ¿no? Queda ahí como referencia nada más, pero ese dato de 3.30 es el que le da vida o lo rechaza o, si quiere, entre comillas, mata ese valor, ¿no? Mata la hipótesis nula, ¿no? Ese valor, ¿no? Repito, para rechazar la hipótesis nula, este grado de significancia debe ser menor de 5%. Y ahora, ¿de dónde saco ese 5%? Ese 5% es el llamado margen de error. Es el llamado margen de error que se utiliza en toda investigación. Ese margen de error lo selecciona cada investigador. Hay algunos trabajos por la información que podamos obtener, tienen más margen de error que otros, ¿no? Por lo general, en la mayoría de trabajos aparece, digamos, el 5%. En ciencias sociales, como se ha dicho, y particularmente en ciencia de la empresa, que es nuestro tema, el margen de error es 5%. Y por lo tanto, entonces, si nuestro grado de significancia es menor que ese 5%, automáticamente se rechaza la hipótesis nula. Y la que vence, la ganadora, sería nuestra hipótesis alternativa. Todo esto que acabo de indicar está acá indicado. Miren, vamos a ver, entender algunos aspectos acá. Ya dijimos el concepto ahí, que la correlación no era otra cosa que el grado de relación. Vamos a ver acá. Miren, dice, la correlación se mide mediante la determinación del coeficiente de correlación R. R. A veces también se conoce, voy a determinar R. Incluso se habla del Rho de Spearman, justamente en referencia a esta R, el Rho de Spearman, el Rho de Pearson. Entonces, no olvidarse, cuando estamos hablando de la correlación aquí, estamos determinando
el coeficiente correlación, con su sigla R, y dice, este método mide el grado de relación existente. Reitera ahí, la relación existente entre dos variables. El valor de R varía de -1 a 1, o de -100 a 100, por si acaso también. -1 a 1 es en tanto por 1, y de -100 a 100 es en tanto por ciento. Y si fuera en tanto por 1000 sería de -1000 a 1000. También se utiliza de esa forma. Sigo. Acá. El valor del coeficiente de relación se interpreta de modo que a medida que R se aproxima a 1, atentos ahí, 1 o a 100%, es más grande la relación entre los datos. Por lo tanto, R mide la aproximación entre las variables. Está clarito, está clarito. Sigo con este. En la presente investigación, el valor de la correlación es igual a 83.40%, lo cual indica correlación directa, por ser positiva, alta. En realidad es muy alta, como hemos dicho aquí, es muy alta. Aquí, muy alta. Muy alta. ¿Qué pasó? Ya, muy alta. Y por tanto, además, ¿no? Y por tanto, apoya el modelo de investigación desarrollado. Recuerden ustedes que aquí, en cada investigación, nosotros estamos cumpliendo esta ecuación, ¿no? Y está en función, aquí, igual, ¿no? Igual, función de X. Esto siempre, esta es nuestra función, más, aquí vamos a ponerle más Z. ¿Y qué es esto de Z? Vamos a ver ahí, así. Miren, cuando nuestra investigación es un modelo. En economía mucho se habla pues de los modelos, ¿no? Mucho se habla de modelos. Y ese modelo, y todo modelo tiene una fórmula. Entonces, toda investigación tiene su fórmula, y la fórmula es esta que estoy indicando ahí, ¿no? Esta Y representa a la variable dependiente. Y, variable dependiente. Y esta X significa la variable independiente. Y esta Z significa, digamos, la dimensión espacial. La dimensión espacial. Por lo tanto, esta ecuación nos está diciendo, para este caso, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es la variable independiente aquí? Satisfacción del cliente. Nos está diciendo que la satisfacción del cliente está en función de la organización comercial, más en la dimensión espacial, es decir, el lugar donde se tiene que aplicar. Toda investigación tiene ese modelo. Siempre la variable dependiente está en función de la independiente. ¿Qué significa eso? Causa-efecto, ¿no? Significa causa-efecto. Que es decir, si tenemos una buena organización comercial, por tanto, vamos a satisfacer de mejor manera al cliente. Y así para todos los casos, ¿no? Bien. Y entonces, si nosotros tenemos un modelo de investigación, con este resultado, ese modelo se cumple. Con este modelo estamos cumpliendo esto, ¿no? Es decir, nuestra variable dependiente satisfacción del cliente está en función de la organización comercial que tengan las empresas XX, ¿no? Correcto, sigo. Voy a borrar esto. Bien. Ahora, ¿qué más dicen? Vamos con esta parte. La prueba de significancia estadística
busca probar, ahí, prueba de significancia estadística. Aquí está haciendo referencia a SIG. Indirectamente está hablando aquí de SIG, grado de significancia, o también llamado P, que ahorita vamos a ver. La prueba de significancia estadística busca probar que existe una diferencia real entre dos variables estudiadas y además que esta diferencia no es al azar. Siempre que se estudie dos diferencias existe la probabilidad que dichas diferencias sean producto del azar. Por lo tanto, deseamos conocerlo y para ello usamos la probabilidad que no es más que el grado de significación. Y suele presentarse con la letra P, grado de significación. Cuando dice grado de significación estadística, le voy a poner aquí sí, que estuvimos hablando, ¿no? Sí. Y que también se presenta con esta letra P. Hay algunos que también lo presentan como alfa. También le dije el otro día, ¿no? Ahora vamos acá. Aquí está todo lo que he explicado sobre el grado de significancia. Miren, dice, el valor de P es conocido como el valor de significancia. Lo acabo de indicar, ¿no? Cuanto menor sea P, es decir, cuanto menor sea la probabilidad de que el azar pueda haber producido los resultados observados, mayor será la tendencia a concluir que la diferencia existe en la realidad. El valor de P menor de 5% nos indica que el investigador acepta que sus resultados tienen un 95% de probabilidad de no ser producto del azar. En otras palabras, aceptamos con un valor de P de 5% que podemos estar equivocados solamente un 5%. Tremendo el mensaje que ahí nos indican. Ahora, vamos a ver el valor que hemos obtenido ahí nosotros. Y dice acá, ¿no? En base al cuadro del SPS, tenemos un valor de significancia P o sí igual a 3.30%. El mismo que es menor al margen de error propuesto del 5%, lo que de acuerdo con la teoría estadística generalmente aceptada, permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa desde el punto de vista de la correlación de las variables. Luego, esto significa que la correlación obtenida para la muestra es significativa y que dicho valor no se debe a la casualidad, no se debe, digamos, al azar, sino a la lógica y sentido del modelo de investigación formulado. El modelo, es esa Y igual que hice hace ratito, ¿no? Luego recuerdan que hace rato copié esto. Esta es la hipótesis, ¿no? Que lo copié ahí, ¿no? Y entonces yo tengo que rematar aquí de la siguiente manera. Se concluye, ¿sí? Se concluye que la organización comercial influye en grado razonable en la satisfacción, ya, listo, quedó listo, digamos así, de esa manera, la interpretación correspondiente. Y luego ya vienen las hipótesis específicas, ¿no? Voy a hacer aquí de una hipótesis específica porque el otro día no lo hice y podría traerles algún dolor de cabeza a ustedes. Voy a regresar, ¿qué página estoy acá? Página 69. Me voy a buscar dónde estaban las hipótesis y regresaré a la página 69. Este es el problema, más abajo, por acá está las hipótesis. Ahí está. Miren, aquí está una hipótesis. La primera hipótesis específica lo voy a copiar, ¿no? Y me voy a la página 69, como acabo de indicar. Y ya llegué.
Ya estoy aquí en la página 69. Y hago lo mismo que hice anteriormente. Atentos ahí, por favor. Ahí está copiado. Luego lo edito, lo copio aquí abajo y ya está. Y entonces comienzo a editar aquí. Comienzo por acá, ahí está, ya está editado. Esto también, aquí salió este número 1. Al copiarse apareció ese número, acá también apareció este 1, lo edito y ya está. Y como hemos dicho, esta hipótesis alternativa queda como tal. Igualito, queda como tal, ¿no? Y acá le lo convertimos en una hipótesis nula, NO. Y para asegurarnos, como dije, le ponemos ahí rojito y negrita. Ya está. Como para asegurar. Luego, si bien es cierto, esta tabla me va a dar el SPS, pero yo debo saber también organizarlo, ¿no? Entonces, el sistema lo voy a organizar así, de esta manera, ¿no? Miren, acá me está pidiendo variables, no me dice dimensiones, ¿no? Nosotros sabemos que esta es una dimensión y esta es una variable. Política y estrategias comerciales es una dimensión, pero, escuchen ahí, pero, para este caso, esa dimensión se convierte en variable, porque el sistema me pide variable, entonces yo le doy variable. Entonces, copio aquí política y estrategias comerciales como variable independiente. Para este caso, para el caso de la correlación. Pero en líneas generales del trabajo sigue siendo dimensión. Simplemente para este caso se convierte aquí en variable. Y entonces lo estoy copiando ahí. Lo estoy copiando y ahí está. Ahora, la otra variable no hay ningún problema. Satisfacción del cliente es la variable dependiente y ahí sí, no hay ningún problema. Igualmente lo copio por acá. Lo editamos. La mayúscula que siempre es bueno por acá. Esto le damos un enter ahí para que suban y esté mejor presentado. Y esta satisfacción también lo copiamos por acá. Uno tiene que saber, aunque utilice cualquier sistema, pero debe saber cómo se va formando la cosa, ¿no? Igualmente hacemos lo que hicimos, la separación que hicimos anteriormente, ¿eh? con esa raya, ya está. Y le damos aquí el color que nos guste, para darle, simplemente para darle más colorido, más confianza, qué sé yo, ponga el color, cualquier color ahí. De repente no están tan combinados los colores ahí, pero ya usted vea, digamos, cómo lo realizan. Y también dijimos que esto lo editamos ahí. De tal manera que le estamos dando forma ahí. También lo editamos acá y también por acá esto ya está. Entonces ya quedó nuestra tabla, ¿no? Ya quedó nuestra tablita. Ahora ¿qué tenemos ahí? Igualmente aquí como un caso práctico, ¿no? Tenemos que la correlación es muy alta, directa, muy alta y por tanto apoya el modelo. Y luego viene el grado de significancia, que es que igualmente es menor del 5%. Por lo tanto, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y por tanto se acepta la hipótesis del investigador o de la investigadora, como son mayoritariamente ustedes, las señoritas ahí. Bien, y entonces vamos a la interpretación por acá. Aquí, vamos a la interpretación.
Aquí, para la primera variable, o la variable, digamos, para la hipótesis general, ¿no? Para la hipótesis general, le hemos puesto más comentarios, ¿no? Aquí, en este caso, ya lo hemos reducido. Ya lo hemos reducido. Aquí está el valor que tiene la correlación. Aquí está el valor del grado de significancia. Y luego la conclusión acá. Se concluye que las políticas y estrategias influyen. Ya está. Y se acabó. Y vamos grabando, vamos grabando. Y ya quedó, ya terminé ahí con la contrastación de la hipótesis específica 1. Y así seguirá, digamos, para la hipótesis específica 2. Ahí está, miren. Por acá está la 3. Por acá aparece la 4, porque son 5 hipótesis específicas. Ahí está la 5. Y tendrá que hacerse en forma similar, ¿no? Pero ya es momento de ir a ver eso del SPS, porque esto solamente era una repetición. Nos hemos ido alargando un poco como para afirmar bien de qué se trata esto, como para que no se quejen que el profesor no explicó, él nos pone solamente videos ahí, nos engaña y ya está. No, 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 aquí el profe trabaja, chambea, se faja con su clase, se gana bien sus frijoles. Dejo de compartir y voy a conversar ahí con ustedes un ratito. A ver, ahí tenemos a Olmeda, muy bien. Arriba lo veo Anco y hay varios asistentes. Hoy qué bien, ¿eh? Qué bien que estemos por aquí con un grupito más o menos numeroso. Tenemos ahí a 14 participantes, lo cual está muy bien. Tenemos 14 participantes. Entonces tenemos ahí a Tocas, Montesinos. Vamos a ver aquí de acuerdo con lo que tiene aquí la relación. Tenemos ahí a Loaiza, Alberto Loaiza, Zabaleta, Cruz, Apaza, perdón, con Isla Apaza, ¿no? Casaverde, Vilca, a los años, Vilca, Morbelí. Tenemos aquí a Pando, Coyo, Olmeda, Cárdenas, Turco. Ah, no, Turco estaba aquí en partida doble, ¿no? Somos entonces algo de 15 nomás, o 14 por ahí. Tocas, está también Montesinos y Anco. Un buen grupo. Les agradezco la asistencia. Pero vamos a participar aquí con el chat, ¿no? Hay que utilizar aquí el chat. Ahí me saludaba ahí Turco, gracias, muy amable. Maga Quispe, pero ahorita no la veo a Quispe, solamente saludó y desapareció. Ya. Vale por el saludo, pero no vale porque ya no lo veo y no la veo. Vamos a ver. Yo le pregunto lo siguiente. En una palabra, ¿qué es la correlación? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Escriban o utilicen su micrófono, por favor, utilicen su micrófono. En una palabra, ¿qué es la correlación? ¿Qué me dicen? Tocas, Montesinos, Olmeda, Loaiza, Morbelí, Pando, Cruz, Vilca, Turco. Ah, a ver. Ah, ahí está la respuesta ya de Keila. Perdón, no había visto. Estaba mirando acá la pantalla y no había visto ahí. Efectivamente, es sinónimo, es una palabra ahí sinónima de comparación, ¿no? Es una comparación, como dice Keila Turco. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera contestar? Bueno, como no quieren contestar, la respuesta exacta sería así, asociación. Es una asociación.
También una interrelación. Interrelación. O simplemente relación. Cualquiera de esas palabras, digamos, se interpreta como la correlación. Ahora, le digo lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa eh, cero de correlación? O sea que aplicamos todo nuestro trabajo y sale cero. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién dice ahí? Vilca, Cruz, Loaiza, Morbelí, Pando, Toca, Montesinos, John Dan, interesante ese nombrecito, ¿eh? John Dan Olmeda, qué bien. Olmeda, hazte una, a ver, ¿qué significa cero de correlación? Profesor, buenas noches. Hipótesis nula. Profe, A ver, ahí tenemos la intervención de Vilca. Se acepta la respuesta. Atento un ratito. Adelante, Olmeda, adelante. uno que no significa nada, profe, no tiene relación. Exacto, felicitaciones. Cero significa sin correlación. No hay correlación. Sin correlación. No hay correlación. A ver, otra más. Correlación menos 120. Ahí. Menos 120%. Correlación menos 120%. ¿Es válido? Correlación menos 120%. ¿Es válido? ¿Alguien? A ver. Exacto, como dice Coniley, no es válido, no es válido, porque va de menos 100 a 100, o lo que es lo mismo, de menos 1 a 1, ¿no? Y Tocas también está reiterando, ¿eh? Es un valor no válido, no válido. Ahora sí, ¿va? Es válido la correlación de... Aquí está mejor. ¿Es válido la correlación de menos 98%? ¿Qué dicen? Repito, por favor. Vamos. Vamos. Con Isla tiene una respuesta ahí, pero ¿quién dice ahí? ¿Quién dice no? ¿Quién dice sí? Recibimos ahí la respuesta, por favor. Pando, ¿qué dices? Pando. Habla, Pando. Olmeda, ¿qué dices? No, profe, no. Adán también dice que no. Pero aquí dice Coyo, dice que sí es válido. Cuidado, mire ella. Y Coyo dice que no es válido. Toca no. Rebeca no. Coyo, a ver, Coyo está reiterando ahí. Coyo está sustentando ahí su respuesta. Y efectivamente, Coyo está en lo cierto. Ese valor de menos 98% es correcto, anótelo. No es del 100, profe. Después está bien. De menos 100, de menos 100 a más 100, ¿no? Y dentro de menos 100 está menos 90, pues. Menos 90, menos 80, menos 70, ¿no? Menos 40, menos 20, están dentro de ese 100, ¿no? Lo que no puede ser, digamos, mayor de 100, como anteriormente hemos visto, ¿no? Correcto. Ya, profe, ya. Sí.
No hay problema, no hay problema. Aquí justamente estamos para aclarar. Repito aquí, la correlación va a estar entre menos 100 y más 100. Eso significa que cualquier número negativo de 1 a 100 vale. Cualquier número positivo de 1 a 100 también igualmente vale. Bien, entonces vamos después regresamos acá, vamos a ir con el SPSS, que tanto lo venimos mencionando y hasta ahora no lo presentamos. Un ratito está cargando ahí. Aquí este amigo, colega, paisano y hasta pariente, ¿no? Licenciado Evelio Hernández, ¿no? Parece que fuera chileno, por ratos parece argentino y por ratos también parece boliviano, ¿no? Pero el asunto, digamos que está colaborando con este material, ¿no? Y tiene hay una secuencia de videos que te llevan de la mano para utilizar este sistema. Como hay otro, ¿no? Igualmente el del tío estadístico que vimos el otro día también tiene el SPS. Cualquiera y así también, incluso del mismo SPS, del mismo programa original de IBM, porque este programa SPS de IBM también tiene, digamos, sus videos secuenciales. Entonces vamos a ver con este colega Evelio, qué nos dice aquí en relación con el SPS. Vamos a presentar hasta 3 videos, son cortos, ahí miren, pocos minutitos, pero atentos. Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido al apasionante mundo de la estadística. Vamos a trabajar o vamos a crear en este momento un tutorial de uno de los programas estadísticos más utilizados en todo el mundo, que es el SPSS, un paquete estadístico para ciencias sociales, pero no específicamente es para ciencias sociales como economía, sociología, etc., sino que puede trabajarse en bioestadística, por ejemplo, para los médicos, los bioquímicos, en la parte de control de calidad, para todos los ingenieros industriales, o para hacer estudios de mercado, como nosotros los economistas y los expertos en ciencias empresariales. ¿Cómo ingresar al SPSS? Muy sencillo. Usted puede dar clic en el botón de inicio y automáticamente acá aparece el logotipo del SPSS. Y en este caso vamos a trabajar la versión 19, ¿ya? Automáticamente aparece la presentación del programa y si se da cuenta le aparecen 4 opciones básicas, ¿no? Ejecutar un tutorial, introducir datos, ejecutar una consulta que ya existe o crear una consulta mediante el asistente para bases de datos. Como en este caso no tenemos ningún tipo de información, vamos a dar clic acá donde dice introducir datos, pero si usted quisiera hacer una consulta, bueno, pues da aquí acá abajo, y si quiere un tutorial puede dar clic acá, aunque le comento que este tutorial aparece en inglés. Si usted quisiera en español, en internet hay muchos, busque en Google tutoriales SPSS o puede guiarse por esta serie de videos que estoy seguro que serán de su agrado. Damos clic acá en introducir datos y aceptar. En primer plano nos damos cuenta que el SPSS es un programa que a simple vista tiene mucha similitud con Excel, pero hay una gran diferencia en esta parte de acá abajo. Ya hay una pestaña que se llama vista de datos y otra que se llama vista de variables. Cada una de estas pestañas se refiere a algo diferente.
acá donde dice vista de variables, es donde nosotros vamos a programar la introducción de la información al sistema y vamos a eliminar uno de los primeros paradigmas que existen acerca del SPSS, que es que el SPSS es un software para analizar encuestas. Y no es así. O sea, el SPSS utiliza o puede ayudar a elaborar encuestas, a programar encuestas, pero también, por ejemplo, a los médicos para las consultas, a los ingenieros para el control de calidad, por ejemplo, a los biólogos, cómo hacer análisis de sus observaciones, y la gente que trabaja en la mercadotecnia, por ejemplo, en lo que son degustaciones, etc. Una de las características importantes es que acá donde dice vista de variables, yo voy a programar todo esto. En nuestro caso vamos a trabajar solamente con encuestas, pero ya te expliqué que no necesariamente serían encuestas solas. Y acá donde dice vista de datos, es donde yo voy a introducir la base de datos que responde a nuestra encuesta, a nuestra consulta, nuestro proceso de control de calidad, nuestras observaciones, etc. SPSS, acá donde dice archivo, te da la oportunidad de que tú abras una base de datos que ya exista. Y un dato interesante acá, por ejemplo, es donde dice datos usados recientemente y ves los últimos SPSS que abriste, ¿no? Los últimos trabajos que hiciste. En este caso, tenemos un trabajo de estadística descriptiva, unos estudiantes, un trabajo muy bonito, acerca de el consumo o las compras de toallas higiénicas femeninas, ¿no? En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, una encuesta que, como vemos, se le hizo a 200 personas, y es lo primero que tienes que saber acá en vista de datos. El último número siempre va a marcar la cantidad de personas que se le hizo la encuesta. En este caso a 200 chicas, solamente se encuestaron a mujeres, teniendo en cuenta que los hombres no usan toallas femeninas. Bueno, eso ya lo sabes ya. Otro dato que te puedo mostrar es que acá aparecen como tal las palabras así expresadas en su totalidad, y si usted quisiera trabajar solo con números, pues ven acá esta ventanita y todo está codificado, ¿ves? También, si usted quiere ir a un dato exacto, a un caso exacto, usted puede venir acá a edición y da clic acá donde dice ir a caso. Y por ejemplo, usted quiere ir a la encuestada número 45, poner el número 45, da clic en ir, y la primera fila va a ser la encuestada 45. ¿Ok? Ya viste algunas de las generalidades del SPSS. Vamos a ver ahora cómo guardar la información, que es un dato importante. ¿Por qué? Porque en el SPSS la base de datos se guarda independiente a los resultados. Vas a ver después en el video 2 cómo crear una base de datos y cómo crear resultados, pero ya tienes que saber que se guarden independiente, dando clic en archivo, acá en guardar como, aunque esta ya está guardada, pero como ejemplo, y puedes poner acá, por ejemplo, toallas higiénicas, y guardarlo. En este caso voy a guardarlo, por ejemplo, en el escritorio, como un ejemplo nomás, ¿ya? Guardar, cierra usted acá, y los resultados también tienen que guardarse por independiente. No puede guardar usted los resultados dentro de la base de datos. Ya le voy a explicar esto con más calma, pero es lo que tiene que saber en este momento. Resultados, toallas y higiénicas, ¿no? Fantástico. Igual vamos a guardarlo en el escritorio, ¿ok? Guardar. Ya ves acá que están los resultados guardados y como tal la base de datos. Y de esta manera usted aprendió lo básico, o sea, los elementos básicos fundamentales del SPSS, ¿ya? Este sistema de programación de estadísticas especializado, que en esta serie de videos usted va a ver el gran poder que tiene para ayudarnos al proceso de la toma de decisiones. Soy Evelio. Gracias, Evelio. Te pasaste. Vamos a ver otro. Nos vamos con el siguiente de Evelio. Es secuencial, ¿no? Primero nos enseñaba ahí cómo se abre, cómo se graba, pero ahora ya viene la carga de datos.
que es lo que por ahí nos interesa, ¿no? Ahí tenemos el video 2. Lo tiene numeradito, bien ordenadito este colega licenciado Evelio Hernández. Hola, ¿cómo te va? Espero estés muy bien y que hayas aclarado las principales dudas acerca del funcionamiento o las generalidades del programa SPSS en el video anterior. En esta ocasión vamos a aprender cómo construir una base de datos, que es uno de los objetivos fundamentales para poder comprender y analizar la búsqueda y el ordenamiento de la información estadística. Como aprendimos en el video pasado, tenemos dos pestañas en el SPSS, la pestaña vista de datos, que es donde yo voy a introducir mi base de datos, y la pestaña vista de variables, que es donde yo voy a programar la información, o sea, donde voy a programar la introducción de esta información. En este caso vamos a introducir esta encuesta que vemos acá. Es una encuesta con fines netamente pedagógicos, no es una encuesta que hemos lanzado al mercado, simplemente tiene el objetivo de mostrarte cómo se hace. Es una encuesta que tiene como objetivo estudiar el consumo de las comidas rápidas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que es el lugar en donde estamos radicando en este momento. ¿Ok? Es una encuesta que, como puedes ver, tiene 6 preguntas y vamos a ver cómo introducir cada una de las mismas. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? Que en el SPSS, acá donde dice nombre, yo voy a poner un nombre que se refiera a la variable que voy a ingresar. Tú sabes que existen dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas, y acá en el nombre yo voy a poner un código de tal manera que me permita a mí saber de qué variable estamos trabajando. La primera variable que estamos trabajando acá sería la pregunta 1. Cada pregunta de la encuesta es una variable que nosotros vamos a introducir, y esta variable es sexo, o cuál es tu sexo, ¿no? En este caso ponemos sexo nada más, y lo que se hace en la columna de nombre. Es importante señalarte que en esta columna no puedes poner ni espacio y no puedes trabajar tampoco con números al principio, ni puedes poner comas, simplemente poner guión bajo nada más. ¿Ok? Si bien acá donde dice tipo, usted da clic y aparece un conjunto de opciones, nosotros en ciencias empresariales generalmente trabajamos con variables numéricas. ¿Por qué? Porque nuestras encuestas, nuestros estudios de mercado generalmente tienen filtros para la delimitación de la población, y trabajar con otro tipo de variable es quizás un poco más incómodo para poder analizar la información de la base de datos. Por lo tanto, vamos a dejarla como numérica, porque todas las variables vamos a codificarla. La anchura se refiere al ancho que va a tener mi respuesta. Casi siempre se deja como 8, pero por ejemplo, si fuera edad, puede tener 2 de ancho, porque lo más que puedes tener serían 99 años, ¿no? A no ser que haya una persona que tenga 100, y ahí trabajaríamos con 3. Pero en sexo masculino puedes dejarlo como 8, no hay problema. Un dato que me gustaría que te quede claro es que acá donde dice decimales, siempre que se esté trabajando con una variable cualitativa, la cantidad de decimales va a ser 0. O sea, solamente van a entrar decimales acá cuando estemos trabajando con una variable cuantitativa y que realmente haga falta, como por ejemplo la estatura. Tendría 2 decimales si estaría trabajando, por ejemplo, en estatura 1,88. ¿Ok? En este caso, no, porque el sexo no hay hombre, 4. Etiqueta, casi siempre vas a poner la pregunta entera. En este caso, ¿cuál es su sexo? ¿Ya? Entonces, es importante que trabajes muy bien el tema ético de pregunta. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que sé muy respetuoso a la hora de hacer una pregunta. Vas a poner en la encuesta cuál es su sexo o cuál es el sexo de usted. O sea, no vas a poner qué sexo tenés, ni cuál es el sexo de vos, ni nada que sea quizás un poco más grotesco a la búsqueda de la información. ¿Ok? Esto como un tema cultural, no es
que tenga que hacerse así o no. Ahora, acá donde dice valores, es donde yo voy a codificar las variables cualitativas, porque las cuantitativas no hace falta codificarlas. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, que 1 va a ser para nosotros los hombres o masculinos. Y cada vez que yo ingrese en mi base de datos el número 1 y esté trabajando en esta pregunta, quiere decir que el encuestado es hombre. Añadir acá. Y 2, femenino. 2, femenino, añadir. Como no hay más ningún sexo, ya estamos listos para terminar la codificación. Aceptar. Acá donde dice valores perdidos, es una manera que la computadora, el sistema, tiene de comunicarse con nosotros cuando digitamos mal algún número. En este caso, donde dice columna, se refiere al ancho de la columna. La que viene estandarizada es el 8. Ven acá, ¿no ves? Acá donde dice vista de datos, ya sexo nos apareció. Y si nosotros, por ejemplo, abrimos un poco más, te vas a dar cuenta que ahora en vista de variables se va a modificar. ¿Ves? Fue 17. Generalmente aconsejamos que se mantenga el 8, que es el que viene ya por defecto en el programa. Y acá alineación es donde yo quiero que me salgan mis datos. Si quiero que me salgan a la izquierda, a la derecha o centrado. Para que me entiendas, vamos a ponerte un ejemplo. Acá, por ejemplo, acá, si yo quiero poner el número 1, que sería un hombre primer encuestado, 1 acá, ves que sale pegado a la izquierda. Si acá yo lo pongo a la derecha, ves, sale a la derecha y automáticamente, si lo pongo centrado, va a aparecer en el centro. Como lo modifiqué, voy a volver a poner 8. Es importante que usted entienda que esto son cuestiones de forma, no de fondo, pero que por estética siempre es bueno que esté en el centro. Donde dice medida es donde vamos a incorporar qué tipo de variable es. En el SPSS las variables cuantitativas son las variables de escala. En este caso, nuestra variable no es cuantitativa, es cualitativa. Y no tiene un orden significativo, o sea, ser hombre o ser mujer, no hay ninguno que esté por encima de otro, o sea, superior a otro, o esté después del otro. Por lo tanto, es una variable que el orden no es significativo. Esto significa que es una variable nominal. Y como estamos introduciendo datos, el rol es de entrada. De esta manera, ya culminamos la programación de la variable número 1 de la pregunta número 1. La pregunta 2 es la edad. O sea, ¿cuál edad? O sea, ¿qué edad tienes tú? En este momento, edad. Tipo siempre numérico, anchura. Acá sí podemos poner, por ejemplo, 3, por si fuera que una persona de 100 años. Y casi siempre la edad se dice en valores absolutos, no relativos. Nadie dice tengo 28,45 años. Por lo tanto, la ponemos como decimal 0 y ponemos acá cuál es su edad. ¿Cuál es su edad? Fantástico. Acá no hace falta codificarlo. ¿Por qué? Porque la edad es un código en sí misma. ¿Esto qué cosa quiere decir? Usted qué edad tiene, 36. Ya 36 es un código. En otras palabras, las variables cuantitativas no se codifican. Valores perdidos no se deja así normal, columnas 8, alineación vamos a ponerlo centrado, y las variables cuantitativas en el SPSS tienen el nombre de variable de escala. Y de esta manera hemos terminado de introducir nuestra segunda pregunta. La tercera pregunta habla acerca del nivel de instrucción. Si es un nivel secundario, bachiller, universitario o nivel de posgrado. ¿Ok? Venimos acá y ponemos acá nuestra variable. ¿Y cuál es la variable acá? Nivel de instrucción. ¿Ya? Vamos a poner acá nivel. Acá, anchura, vamos a darla como 8, decimal es 0, y pondríamos ¿cuál es
su nivel de instrucción máximo logrado. Va a notar usted, yo puedo abrir acá esto, ¿no? Va a notar usted que no necesariamente es lo mismo que está en la encuesta escrito, pero para poder entender yo mejor el análisis de esta información, es preferible o es aconsejable hacerlo más explícito. Ahora, acá nuestro primer nivel de instrucción es el nivel secundario. Entonces, valor 1, secundario. Valor 2, bachiller. Valor 3, universitario. Y valor 4 es una persona que ya tiene un posgrado. Añadir. ¿Ves? 1 secundario, 2 bachiller, 3 universitario, 4 posgrado. Como la encuesta no nos da otra opción, simplemente ponemos aceptar. Acá vamos a centralizarlo. Y acá, ¿qué tipo de variable es? ¿Quali o quanti? Quanti no es, por lo tanto, no es de escala. Ahora, ¿existe un orden significativo en los niveles de instrucción? Sí. Por lo tanto, es una variable cualitativa ordinal. Y vamos ya a la cuarta pregunta. ¿Qué dice la cuarta pregunta? ¿Usted consume, aunque sea una vez al mes, comida rápida? ¿Sí o no? Acá vamos a aprender un criterio muy importante en lo que es investigación de mercado. Una persona que no consuma un producto, aunque sea una vez al mes, no es una persona que es de una población significativa o de mi población objetivo. O sea, una persona que se coma una pizza al año no me interesa en términos de investigación de mercado, porque lo consume un producto en una ocasión muy extraña o en muy rara ocasión. Entonces, ¿para qué ponemos esto aunque sea una vez al mes? Para determinar nuestra población objetivo, porque una persona que consume una vez al mes algún producto o servicio ya se considera un cliente más o menos frecuente. ¿Ok? Entonces, acá estamos haciendo una pregunta de filtro. ¿Por qué? Porque si la respuesta es no, automáticamente acá va a terminar la encuesta. Quiere decir que esa persona no va a continuar respondiendo las demás preguntas. En este caso, si consume o no consume comida rápida, la respuesta sería sí o no. ¿Cómo lo programamos? Muy sencillo. Vamos a poner acá consumo. Consumo. Usted consume, aunque sea una vez al mes, comida rápida. Y acá la respuesta es dicotómica, es más simple. 1, sí, y 2, no. Otra vez, añadir. Puedes poner añadir o enter, es lo mismo. ¿Ya? Aceptar, vamos a centralizar y todas las variables que se responden como sí o no son nominales. Acá automáticamente nuestra encuesta se divide en dos. Hasta acá todo el mundo llenaba, pero las últimas dos preguntas solamente van a ser llenadas por las personas que consumen comida rápida. En otras palabras, ya por nuestra población objetivo. Esto se hace con la intención de determinar cuál es el porcentaje de la población en general que forma parte de nuestra población objetivo. Ahora acá nos da las siguientes opciones, o sea, ¿cuál de los siguientes platos de comida rápida usted consume con más frecuencia? O sea, no me interesa saber si consume todos o no, sino cuál de estos es el que más consume, o sea, el que consume con mayor frecuencia. Es importantísimo que si estás haciendo una encuesta, o sea, si trabajas en ciencias empresariales, ingeniería comercial, administración de empresas, marketing y publicidad, ingeniería financiera, economía, tienes que manejar muy claro el tema de las figuras, de las imágenes en las encuestas. Esto ayuda muchísimo, sobre todo cuando se está trabajando con marcas. ¿Ya? Entonces, acá
nos da las siguientes opciones: pollo frito, hamburguesa, pizza y lomito. Entonces acá vamos a ver cuál. ¿Cuál? En otras palabras, ¿cuál es el plato de comida rápida que usted consume con mayor frecuencia? Y el número 1 es el pollo frito. Pollo frito. Añadir. El número 2 es la hamburguesa. Añadir. El número 3 es la pizza. Añadir. Y el número 4 es el lomito. Añadir. Y aceptar. De esta manera ya introducimos la pregunta número 5. Solamente nos faltaría acá centralizarlos y ponerlo como nominal, porque todavía no existe un orden significativo acá. Usted no está dándole prioridad a ningún tipo de pregunta, digamos 1, 2 o 3. ¿Ok? Ahora acá vamos a ver lo que es el gasto, que es la última pregunta. ¿Ves? ¿Cuánto usted gasta al mes en el consumo de platos seleccionados en la pregunta anterior, en bolivianos? Si estás viendo este video y estás en otro país, te explico. Boliviano es la moneda de circulación en el territorio boliviano, ¿ok? Como en Perú los soles, como en Brasil el real, como en Cuba el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá gasto. Es bien importante, o sea, señalarte que no hace falta que pongas decimales en los gastos, porque nadie te va a decir gasto 475,84 bolivianos. Generalmente la gente te habla de un número exacto. Por eso pongo acá 0, ¿ya? Entonces, ¿cuánto gastas al mes? ¿O cuánto gasta usted al mes en el consumo del plato antes seleccionado? ¿Ok? No hace falta codificar esta pregunta porque ya es un código. La persona te va a dar un número. Gasto 45 bolivianos. Gasto 300 bolivianos. No te va a dar nunca un gasto poco, mucho o demasiado. No, estamos trabajándolo como cuantitativa. Por lo tanto, acá va a ser una variable de escala y de esta manera ya ingresamos todas las preguntas de nuestra encuesta modelo. ¿Ok? Una vez tenemos acá ya la base de datos programada, podemos empezar a ingresar información. Acá tenemos a la primera persona, que era un hombre. Vamos a inventarnos algunos datos solamente como para que más o menos me entiendas. Esto tiene un fin netamente pedagógico, no estamos haciendo una encuesta real. Vamos a suponer que esta persona tiene 23 años, esta persona es bachiller, consume, sí, comida rápida. La comida rápida que más consume es la pizza y gasta en pizzas aproximadamente al mes 70 bolivianos. ¿Viste? Vamos a ver una segunda persona. Esto es una dama, una mujer, que tiene 28 años, tiene educación secundaria máxima, consume comida rápida. La comida rápida que más consume es el pollo frito y se gasta en pollo frito al mes unos 100 bolivianos. Vamos a seguir con otra persona, que es otra dama, otra mujer. Esta mujer tiene ahora 35 años, el nivel que tiene universitario, pero esta persona no consume comida rápida. Esta persona es, digamos que vegetariana y no consume comida rápida. Al no consumir comida rápida y a la encuesta especificarnos muy bien que si acá nos respondían que no, se terminaba la encuesta, no hace falta rellenar estos datos, ¿ok? No hace falta rellenar estos datos, se queda así. Vamos a seguir con un cuarto. Ahora estamos trabajando con un hombre. Este hombre tiene 19 años, es bachiller. Este hombre sí consume comida rápida,
su comida rápida favorita es igual el pollo frito y digamos que gasta al mes en pollo frito unos 60 bolivianos. Y como último ejemplo, vamos igual a poner un hombre que tiene en este caso 40 años. Este hombre tiene nivel de posgrado, sí es un consumidor de comida rápida, su comida rápida favorita es el lomito y gasta al mes 90 bolivianos en el consumo de lomito. ¿Qué es importante que tú entiendas acá? Que las encuestas se llenan fila por fila. Cada fila es una encuesta y cada columna es una variable de estudio. También la encuesta puede llamarse unidad de análisis, ¿ok? Unidad de análisis. Si usted quisiera que en vez de estar así, como palabras, le aparecieran solo los códigos, puede trabajar acá donde dice etiquetas de valor, ¿ve? Da clic y aparecen solo los números, ¿ve? Usted pudiera seguir introduciendo acá la cantidad de datos hasta llegar a la cantidad de datos que está en la encuesta o que se tomó la encuesta, ¿ok? Y de esa manera ya usted aprendió cómo desarrollar o crear una base de datos. Cualquier duda que tengas, lo que tienes que hacer es ponerle pausa, vuelvo atrás y vuelvo a ver cómo se hace o cómo se elabora una base de datos. En el video número 3 vamos a aprender cómo analizar nuestra información y cómo crear combinaciones de variables, cruces de variables para hacer análisis un poco más intenso, más fuerte de nuestra información estadística. Soy Evelio. Sí. Y espero que este video te haya sido de utilidad. Hasta luego, un gusto. Muchas gracias, Evelio. Primo Evelio, muchas gracias. Bien, bien. Entonces, de esta manera, ya estamos casi sobre la hora. A no ser que ustedes tengan un comentario por ahí. ¿Qué me dice Vipando, Montesinos, Olmeda, Morales, Loaiza, Cruz, Casaverde, Anco, Apaza? ¿Algún comentario, por favor? Bien, yo como conclusión les indico que hemos hecho un repaso de los resultados primero, luego de cómo se presenta la contrastación y luego, digamos, estamos viendo la aplicación del SPS hasta que en la próxima clase veamos cómo se lleva a cabo la correlación y otras pruebas estadísticas igualmente con este sistema, ¿no? Bien, ahí nos quedamos. Gracias. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Muy amable, gracias. Saludos. Doctor, en asistencia. Gracias. Gracias. Ya, doctor. La próxima, doctor. Sí, así es. Nos vemos. Un gusto. Doctor, ¿Quién? Dime. Keiko. doctor, sí, Cárdenas, presente, profesor. No tenía muy buena señal. Sí, entiendo. No te preocupes. Ya la lista está anotada ahí. No te preocupes. Buenas noches, doctor. Gracias Ya, a ti doctor, desde Roy, Dani, Anco, Ñahui. Gracias, buen día. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, muy amable. Montesino, Grecia, Anco. Ok, gracias. Ay, me lo tengo que detener acá.